querido Padre José, Vicario General, querido Párroco Ariel, muy queridos sacerdotes, los de aquí, de la diócesis y otros que nos visitan. Quiero saludar especialmente al rector del Seminario Interdiocesano, al Padre Germán, a los diáconos, personas consagradas, a todo el pueblo de Dios que está presente en esta celebración tan significativa, de un modo especial los que van a ser admitidos, los que van a recibir el ministerio del lectorado y por supuesto al que va a ser, al que se le va a administrar el sacramento del orden sagrado en el grado de diaconado. No voy a decir los nombres porque ya se dijeron. Tampoco voy a nombrar especialmente a los que vienen de las diversas comunidades de la diócesis, acompañando a los que van a recibir algunos ministerios y el orden sagrado y ser admitidos. Pero quisiera saludar a los que nos están acompañando por la transmisión de Radio San Cayetano, decirles que estamos aquí en la Parroquia del Valle. Una tercera o menos parte de la asamblea está dentro del templo, colmado naturalmente, pero tenemos las 2/3 partes, por lo menos o más, de la asamblea en el templo a cielo abierto, porque evidentemente no cabemos todos aquí dentro. Hoy y de modo particular, no quiero olvidarme de los familiares que están presentes, de aquellos que van a recibir algún ministerio, a las esposas de los lectores, del diácono, y otros familiares que nos acompañan. Antes de compartir con ustedes la reflexión sobre el acontecimiento que nos convoca, quisiera también hacer presente a la hermana Iglesia de Goya, porque hoy está celebrando, a esta hora, está celebrando el obispo sus 12 años de episcopado, allí en Goya, pero con la novedad que lo acompaña el recién nombrado obispo coadjutor, nuevo obispo de Goya. Es obispo coadjutor que va a tomar posesión cuando Monseñor Pfeiffer, actual obispo de Goya, cumpla sus 75 años, que va a ser los primeros días de septiembre del año que viene. Así que nos unimos con alegría a este acontecimiento de nuestra iglesia hermana, la primera iglesia hermana que se desprendió, que se hizo iglesia autónoma, diócesis, de la antigua diócesis de Corrientes, que abarcaba toda la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones. Después fueron surgiendo las otras iglesias particulares que son sufragáneas de Corrientes: Santo Tomé, Posadas, Iguazú y ahora la más reciente, Overo. Nos sentimos entonces en comunión con ellos y hoy con la Iglesia Universal en primer lugar, porque la fiesta de la Virgen que hoy celebra la Iglesia es muy significativa para toda América Latina, para toda América en realidad, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe. Y al nombrar a Nuestra Señora de Guadalupe, recordamos a todas nuestras comunidades que están bajo la advocación de bajo esta advocación, Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso la lectura del Evangelio está vinculada a un episodio de los primeros que registran los Evangelios de la vida de la Virgen. Inmediatamente después de la Anunciación, ¿no?, la Virgen va a visitar a su prima Isabel. Entonces el cuadro que presenta la escena que acabamos de oír presenta a estas dos mujeres primas, la madre de Jesús y la madre del precursor, del Bautista, que estaba de 6 meses. A María se presenta como arca de la alianza, es decir, como lugar donde Dios estableció definitivamente la alianza con los hombres. María es feliz,
no lo decimos nosotros, lo dijo ella, y lo escuchamos hoy en este breve relato del Evangelio. Las dos desbordan de gozo por la presencia del Salvador. Porque en ella, María es feliz, porque en ella Dios comenzó las grandes obras con las que cumplió la promesa de socorrer a los pobres y desvalidos de la humanidad. Hago una referencia así muy rápida, ¿no?, a la presencia de María de Guadalupe en América Latina como patrona de América. Es uno de los grandes acontecimientos de la primera evangelización. Sucedió en México el 12 de diciembre de 1531. El escrito más antiguo sobre lo que aconteció en esa fecha nos deja este hermoso testimonio. Juan Diego, que el que tuvo el privilegio de varios encuentros con la Virgen, sufría porque su tío estaba muy enfermo, es decir, gravemente enfermo, y en una de las apariciones se excusa delante de la Virgen por no haber podido llegar a la cita siguiente que la Virgen le había indicado. Entonces se excusa, le pide disculpas, y María escuchó la disculpa del indio, Juan Diego, con apacible semblante, dice esta crónica antigua, comprendía perfectamente el momento de gran angustia, tristeza y preocupación que vivía Juan Diego. Y precisamente en ese momento en donde la Madre de Dios le dirige es precisamente en ese momento cuando la Madre de Dios le dirige una de las más bellas palabras, las cuales penetraron hasta lo más profundo de su ser. Entonces es un parrafito corto, son palabras de la Virgen que escuchó Juan Diego y quedaron registradas. Las quiero compartir en este momento porque cuando uno asume una misión en la Iglesia, la asume como servicio. Nada fácil porque exige una conversión profunda. Esta palabra de la Virgen nos da una confianza enorme. Ella acompaña nuestro camino como servidores en cualquiera de los momentos o de las circunstancias en las que servimos en la Iglesia. Entonces la Virgen le dice así a este afligido y angustiado indio Juan Diego: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, la de su tío, ni otra alguna enfermedad ni angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? ¿Qué más necesitarías? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro que ya sanó? Son palabras de mucho aliento, de mucha cercanía, de mucha ternura de la Virgen y también de firmeza. Digo, en este contexto me gustaría hacer una reflexión con ustedes sobre, ahora ya más en particular, en primer lugar sobre la admisión a las Sagradas Órdenes que van a recibir 2 seminaristas que ya han hecho un camino al menos de 4 o 5 años de formación en el seminario. 4 o 5 años, hoy serán admitidos a las Sagradas Órdenes, de modo que ya tienen todo un camino de discernimiento realizado. Entonces, respecto de esto, podemos decir que la Iglesia admite a unos candidatos para el orden sagrado, los admite para el orden sagrado, pero no les confiere todavía el orden sagrado. Los admite y entran, digamos, en una última etapa de formación, más específicamente teológica, que ya han comenzado su formación para que puedan ser llamados un día por su obispo para ser ordenados.
Mientras tanto, como decíamos hace un momento, será necesario que completen su formación teológica, aprendan a vivir de acuerdo con las exigencias del Evangelio, se afiancen en la práctica de la fe, la esperanza y la caridad, y por medio de la práctica de estas virtudes adquieran el espíritu de oración y se fortalezcan en ansias de ganar a todos los hombres para Cristo. Son hermosas las palabras de Juan Pablo II, resumiendo en 3 aspectos el compromiso que comporta este momento para los candidatos que se preparan para las órdenes sagradas. San Juan Pablo II decía así: en primer lugar, 3 palabras. En primer lugar, fidelidad a Cristo. Segundo, fidelidad a la Iglesia. Tercero, fidelidad a la propia vocación. 3 dimensiones de la fidelidad. En primer lugar, a Cristo, enseguida a la Iglesia y a la propia vocación. Y explica brevemente así: ser fiel a Cristo es amarlo con toda el alma y con todo el corazón, de forma que ese amor sea la norma y el motor de todas sus acciones. Fidelidad a la Iglesia equivale a aceptarla. Interesante esta frase: fidelidad a la Iglesia equivale a aceptarla en toda su integridad carismática e institucional, en los 2 aspectos, ¿no? Como expresión del amor de Dios que cautiva el corazón de los amigos de Cristo. Y finalmente, fidelidad a la propia vocación es fidelidad a la misión. Por eso esta fidelidad, dice el Papa Juan Pablo II, por eso esta fidelidad se funda en la fidelidad a la misión, se funda en la fidelidad a Cristo y a su Iglesia, llevando al candidato al sacerdocio, en este caso a estos hermanos que van a ser admitidos, a emprender su itinerario espiritual con un espíritu gozoso de entrega de sí, hecha de optimismo y amor. El ministerio del lectorado lo van a recibir 8 hermanos nuestros. 2, 4, 6, 7, 8. 7 de ellos, mejor dicho, 6 de ellos tienen esposas e hijos. Uno no tiene esposa, es soltero. Estos 7 están encaminados hacia el diaconado permanente. El otro, que va a ser a quien se va a instituir como lector, es seminarista, camino a las órdenes sagradas, concretamente al presbiterado. El lector tiene la función de proclamar la palabra de Dios, educar al pueblo de Dios en la fe, predicarle la buena noticia de la salvación, anunciar a la persona adorable de Jesucristo y glorificar a Dios nuestro Padre, impartir algunas bendiciones en ciertas circunstancias y finalmente dirigir a veces una celebración dominical en ausencia del presbítero o del diácono. Podríamos recordar aquí la recomendación de San Agustín para el lector. San Agustín dice así: si tu voz, el lector fundamentalmente es el que proclama la palabra, si tu voz no resuena, no resonará la palabra de Cristo. Si no da bien el sentido, es decir, si tu voz no da bien el sentido, el pueblo no podrá comprender la palabra. Si no das la debida expresión, la palabra perderá su fuerza. Entonces es muy importante para el lector que su voz resuene. No es suficiente, sino que esa voz resuene y dé sentido, es decir, explicación, y al mismo tiempo
la debida expresión. Por eso el ministerio del lector es un verdadero desafío, porque en realidad no es él el protagonista. Otra conversión importante que necesitamos todos en la iglesia y permanentemente, sobre todo los que fuimos llamados a prestar alguna función, algún ministerio. No somos nosotros los protagonistas, sino apenas mediadores entre la palabra divina y la asamblea de los oyentes. Y hoy lo aplicamos de un modo especial al lector, es decir, a los lectores que van a ser instituidos como tales. Por último, el orden del diaconado. Estamos hablando del diaconado permanente. El diácono recibe la imposición de manos, aparentemente de una manera muy parecida al sacerdote. La imposición de manos es el gesto del orden sagrado. El diácono recibe la imposición de manos no para el sacerdocio, sino para el ministerio, que se realiza a través del triple ministerio pastoral del diácono. Diaconía de la palabra. Diaconía es sinónimo de servicio. Diaconía es sinónimo de servicio. Entonces es la triple función del diácono. El diácono está llamado para desempeñar la diaconía de la palabra, servicio de la palabra, diaconía de la liturgia, toda la colaboración, la asistencia que hace, sobre todo en la Eucaristía y administración de algunos sacramentos, y por último, diaconía, servicio de la caridad. Sin embargo, ninguna persona, estamos hablando de las funciones, sin embargo, esto también es importante, ninguna persona se define solo por lo que hace, ni primeramente por lo que hace, sino por lo que es. Claro. Luego el hacer sigue al ser, naturalmente. Por lo que uno es, por consiguiente, desempeña determinadas funciones. Por eso la Iglesia, por medio del ministerio del diaconado, quiere significar que la caridad de la que vive la Iglesia, no caridad en el sentido limosna, de la que vive la Iglesia, del amor que vive la Iglesia, es un don de Dios que nos hace ser de una determinada manera. Esto se revela en Cristo, que manifestó el amor más grande haciéndose servidor de todos y dando la vida por todos. Por eso el sacramento del orden que recibe el diácono lo configura con Cristo, lo configura en el ser en primer lugar, lo configura con Cristo que se hizo diácono, es decir, servidor de todos. Entonces sí, a partir de ahí podríamos hablar de funciones y recordar que el diácono es un colaborador del obispo y del presbiterio, ¿no?, para anunciar la palabra de Dios, actuar como ministros del altar, atender a las obras de la caridad como servidor de todos los hombres. Como ministro del altar proclamará el Evangelio, preparará el sacrificio de la Eucaristía y repartirá el cuerpo y la sangre del Señor a los fieles. De acuerdo al mandato recibido del obispo, le competirá evangelizar a los que no creen y catequizar a los creyentes enseñándoles la sagrada doctrina. Podrá dirigir celebraciones, administrar el bautismo, autorizar y bendecir matrimonios, llevar el viático a los moribundos y presidir las exequias. Finalmente, con la ayuda de Dios, para concluir brevemente lo del diácono, con la ayuda de Dios deberá obrar de tal manera que lo reconozcan como discípulo de aquel que no vino a ser servido, sino a servir, llamado entonces a configurarse con Jesucristo servidor. Queridos hermanos y hermanas, que también nosotros, que tenemos el privilegio, la gracia de participar, de asistir a esta celebración, nos dispongamos al servicio con la misma prontitud que lo hizo María cuando se enteró que su prima Isabel necesitaba
su compañía y su ayuda, para que también como ella, finalmente experimentemos el gozo de glorificar a Dios con la misión cumplida. Que así sea.